Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Buenas noches, mi amor, duerme bajo el rosal, con las manos en cruz. Buenos días en este domingo a toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar en esta segunda emisión de nuestra temporada número 19. Y bueno, aquí muy felices de tener en este espacio una invitada muy especial, a una maestra que día a día construye con sus estudiantes nuevas perspectivas de comunicar, de expresión, de investigación y sobre todo de creación. Profesora Mayibi, buenos días. Muy buenos días, Estelita. Muchísimas gracias por la invitación. Como te dije cuando me contactaste, para mí es un honor estar acá. Y bueno, pues aquí venimos a crecer juntos y juntas. Claro que sí, y muchísimas gracias, toda nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación. Y bueno, tengo que contarles que la maestra Mayibi Melo Rey es candidata a doctora en artes de la Universidad de Antioquia, magíster en gestión y producción cultural y audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en educación artística de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional,
fundadora y directora del proyecto Anima Sola Lab, enfocado a laboratorios de animación de stop motion para la infancia y la adolescencia, con el que han obtenido 24 premios internacionales y 3 nacionales. En este proyecto vamos a centrar hoy nuestra conversación. Es creadora audiovisual y tallerista de stop motion con dispositivos móviles en Cinemateca de Bogotá, en el Festival de Infancia y Adolescencia Festicine, en el Festival Latinoamericano de Cine de Onda, Tolima, Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil Calibélula, e investigadora pasante del proyecto Transmigrats con la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad de Antioquia, Colombia. Asistente de investigación de la Fundación Armando Armero, donde también sabemos que están haciendo allí unas construcciones hermosas los estudiantes que participan en este laboratorio. Docente de arte en preescolar, primaria, bachillerato, pregrado y posgrado. Actualmente profesora de educación artística en la Secretaría de Educación de Bogotá en el Colegio La Victoria. Docente innovadora en el programa Maestros que Inspiran en la versión 2022 del Instituto de Desarrollo Pedagógico y Educativo de Bogotá y ganadora del tercer lugar del Premio de Innovación e Investigación Educativa otorgado por la Secretaría de Educación y el IDEP en el 2023. Pues ustedes verán, tenemos una experta, una maestra experta en nuestro escenario y pues bueno, vamos a conversar con ella de ese gran proyecto que tiene y que es un desafío constante al uso de celulares en las aulas. Hace poco ya se pronunciaron varios colegios frente a este tema, profe, desde la prohibición por el manejo o uso que se le da a este recurso, pero esto principalmente fue dispositivo, creo que para la creación de su proyecto innovador, convertir el celular en una herramienta de producción audiovisual y artística y trascender la idea de que es un distractor. Hoy esta maestra innovadora, Mayibi, dialogamos sobre el tema porque es una historia bien hermosa la que ella nos tiene que contar. Profe, esta historia escolar inicia en el año 2015 con un diagnóstico que usted hace. ¿Y cuál es el resultado de ese diagnóstico para llegar a esta experiencia innovadora, profe? Bueno, digamos que yo lo llamo diagnóstico con el nombre grande que nos enseña la investigación, pero digamos que fue algo más intuitivo. Tuve un curso con el que tenía muchísimas dificultades, con las que peleábamos todo el tiempo, o sea, no hacíamos clase porque discutíamos por el celular, por la grosería, porque no hacían silencio. Y un día me cansé, les dije, bueno, ya, llegué a clase y les dije, bueno, ya, digan qué quieren. Y cuando estos niños empiezan a decir es que siempre nos ven lo malo, nos tratan mal, nos regañan, todos los profesores nos dicen que somos el peor curso del colegio, pero nunca nos pregunta, ¿desayunó? ¿Está bien? ¿Qué problema tiene? ¿Por qué se porta así? Y eso a mí me removió el alma porque pues a mí también me estaba pasando justo por ese momento. Entonces empecé como a acercarme a los chicos y a preguntarles pues qué era lo que pasaba. Entonces pues claro, muchos tenían problemas familiares, maltrato infantil, bullying, acoso, familias disfuncionales, algunos muy mal económicamente, que no podían comer, ese tipo de cosas. Y los chicos decían, pero a ustedes se les olvida porque simplemente debemos responder en las pruebas y sacar buenas notas y ya. Entonces en ese momento yo dije, no, o sea, esto no puede seguir pasando y menos en la clase de arte, porque sí siento que una responsabilidad como docente de arte y por lo que quise ser profesora en la Secretaría de Educación era pues que el arte fuera transformador, ¿no? Cambiar esa visión del arte como simplemente algo decorativo y ya, o como manualidades y ya, sino que realmente sea algo que sirva para la vida. Y dentro de esas cosas que dijeron, pues también la prohibición del celular, como diciendo, bueno, pero siempre lo mismo, haga carteleras, escriba con esfero rojo, hoja cuadriculada, el tablero, ¿por qué no podemos usar el celular? Y yo dije, bueno, sí tienen toda la razón. Y justo en ese momento, bueno, yo estudié artes escénicas por cosas de la vida, que son muy largas, no las voy a contar, pero yo realmente lo que quería estudiar era artes plásticas. Y justo cuando hice la especialización en la Nacho, yo conocí una chica que hacía animación y dije, wow, yo quiero hacer eso, yo creo que puedo llevar ese conocimiento que tengo de las artes escénicas hacia la animación y encontrar un punto que sea similar a las artes plásticas. Y es
estaba en la búsqueda o en la formación del stop motion, y otros chicos de otro grado siempre yo publicaba cosas. Y los chicos, profe, hagamos eso en el salón de clase. Y yo, pero para usar el celular, como que, ay. Finalmente nos las ingeniamos, cerramos el salón con cortinas negras. Eso era una cueva, lo llamábamos la cueva negra, y empezamos a trabajar a escondidas con el celular porque estaba totalmente prohibido. Pues claro, al final, tanto ellos como yo resultamos pues regañados, con llamados de atención, en coordinación, como intentando demostrar, pero digamos que era muy difícil, es decir, sin tener un producto y una justificación de por qué el celular podía ser posible, era muy difícil como lograr demostrar que valía la pena. Entonces tenía primero que arriesgarme a seguirlo haciendo a escondidas para lograr un proceso por un lado. Y bueno, es que además los chicos tampoco ayudan mucho, ¿no? Porque siempre que uno les está buscando otras opciones, ellos en vez de apoyarlo a uno empiezan, en cambio el profesor tal si nos deja usar el celular. Y eso va generando también como una serie de rencillas con los maestros. Sin embargo, logramos como conciliar, trabajar un tiempo así a escondidas. Luego, bueno, yo también ya había hecho un trabajo con mi hijo cuando estaba pequeñito en animación. Después de una lectura de un libro que hizo, tenía que hacer una presentación y la hicimos en stop motion de una forma muy, muy básica, justo en el tiempo que estaba haciendo la especialización, y él ganó un premio de lectura en la secretaría. Entonces yo también decía, eso se puede hacer. Pues bueno, finalmente me arriesgué. Y en pandemia porque hasta antes de pandemia hice la maestría, intenté hacer ejercicios, pero era muy difícil terminar un corto, y en pandemia pues parece ser que el uso, pues ya digamos, muchos más estudiantes tenían tablets, celulares, y lograron trabajar en familia, y por primera vez en el 2020, en noviembre, logramos finalizar una niña de grado 11 que se llama, bueno, en ese momento de grado 11, ella ya es egresada. Ella hizo el primer corto que se llamaba Muñeco de Nieve, en el que, digamos, en animación es muy bueno, pero digamos que en lo sonoro tuvimos unos errores de derechos de autor porque éramos inexpertos. Yo no soy realizadora audiovisual, pero es un corto que además, después de haber sido finalizado, entra por primera vez, lo presentamos a un festival internacional en Perú, que era profesional, o sea, era para gente profesionales, pero tenía un pequeño espacio no competitivo para infancias, y quedamos seleccionados, o sea, con el primer corto que hicimos, y pese a los derechos de autor. Yo creo que Entonces, esto, profe, eso ya iba marcando una realidad del proyecto, que es el audiovisual como propuesta pedagógica para generar un espacio con los adolescentes que hagan catarsis, que descubran sus habilidades, que afiancen su autoestima. Ahorita antes lo hablábamos, cómo esos premios afianzan su autoestima y que se sientan seguros. Pues empezaron ustedes con el pie derecho, pero yo quiero detenerme ahí, profe, primero para que nos cuente, porque pasó como muy de largo, y yo creo que al maestro esa inspiración desde su hijo, ¿sí? Y quiero como unirme porque sé que los hijos son inspiración en la vida de nosotros, los maestros. Entonces quiero detenerme ahí un poco para que usted me diga cómo entrelaza esa inspiración, porque claro, usted lo hizo como un trabajo de su hijo, como una experiencia con su hijo, tal vez de una tarea, de algo que querían hacer diferente, pero eso empezó a tocar su vida como maestro y empieza a tocar el trabajo que hace con los estudiantes, utilizando la misma herramienta que nos menciona. Entonces quisiera como que nos cuente un poco esa historia con Simón y cómo se entrelaza y cómo usted ve la posibilidad desde ahí, desde lo que la inspira a su hijo. bueno, también eso es una historia larga, pero la voy a intentar resumir. Bueno, mi hijo siempre ha sido mi inspiración y también ha sido mi más grande crítico desde chiquitín. Ujú. Entonces, digamos que eso, más allá de la tarea, yo siempre, bueno, no sé si quería que él fuera artista, pero siempre busqué la forma de que viera el arte como lo mismo, no como un accesorio, sino como una forma de vida, y que también es posible estudiarla. Entonces, él también desde pequeño siempre fue muy creativo, y cuando me vio haciendo eso, él quiso coger sus juguetes y hacer su cortometraje, y trabajamos muy bien. Es decir, no era solo por hacer la tarea, sino también como por pasar tiempos juntos, por unir nuestra creatividad, por hacer cosas que nos llamaran la atención. Y
De hecho, cuando yo estuve en la Tadeo haciendo mi maestría, yo quería, dentro del proyecto que estaba haciendo, Simón, luego más adelante ganó una beca, no recuerdo exactamente en qué año, pero fue como 2016, 2017, para realizar videojuegos. Y él era un pollito, tenía 13 años, 12, 13 años. Y además empezó a hacer videojuegos 3D, a pesar de que no tenía la edad ni el grado para postularse. Lo postulé, le hicieron una segunda prueba, me llamaron a decirme que, pues que claro, el proceso de formación era muy fuerte, que si estábamos seguros. Simón lo hizo y yo vi en Simón muchas posibilidades. Entonces, cuando yo llegué a la Tadeo, si bien estaba pensando ya en el proyecto con los estudiantes, Simón era el niño que me representaba. Entonces, Simón iba a mis presentaciones de la maestría en gestión y exponía conmigo. Él presentaba su juego. Por la animación no le gustaba mucho, pero sí lo llevó a hacer los videojuegos, a ser creador de videojuegos. Y entonces ya el proyecto ahí yo lo tenía como planeado, bueno, por un lado hago animación con mis estudiantes y por otro lado Simón me puede ayudar a hacer creación de videojuegos. Y eso fue muy lindo, pero digamos que el proceso de formación para él fue muy fuerte. Eh, claro, es muy, muy exigente ese proceso para un niño tan pequeño. Tal vez de pronto la maestría le abrió muchas posibilidades y muchas ideas, pero hubo un momento en que hubo un agotamiento y también él empezó como a aburrirse del colegio, como diciendo, pero mami, si yo ya sé qué es lo que quiero, y a descuidar un poco el colegio, y eso fue una situación también bastante difícil de sortear y de equilibrar. Y ya bueno, cuando empezamos a trabajar juntos, que él empezó a hacer animación también y empezó a tomar talleres alternos conmigo para los dos aprender en el Festicine, en el Festival de Cine de Infancia y Adolescencia de Bogotá, que también ha sido quien nos ha encontrado y nos ha pulido como diamante en bruto. Entonces acá aprovecho y le doy un saludo muy grande a Darío y a Lili, Claro que que sí. nos han apoyado muchísimo. Eh, cuando Simón empezó a hacer eso, con él, pues bueno, encontró muchas posibilidades, pero yo soy muy exigente. Que, claro, Darío y Lili también eran muy exigentes, pero digamos que es muy diferente cuando la exigencia la hace uno como mamá, ¿no? Porque siempre está Ajá. el roce de, ay, pero es que mi mamá molesta, y eso nos dificultó un poco y yo tampoco lo iba a obligar. Entonces ya como que él dijo, no, ma, yo quiero hacer mis cosas, cuando necesites yo te ayudo, pero déjalo así. Sin embargo, él siguió creando, él siguió haciendo cortos con Festicine, creo que ahí hizo 3 cortos. El primero hizo animación en stop motion, hizo guión, hizo cámara, tiene como 2 o 3 cortos que también ha festivaleado mucho. Y pues me pareció bien que lo hiciera, además porque si era la posibilidad donde él encontraba eco sin necesidad de sentir que era la mamá la que le exigía, y yo Apreciaba. tampoco quería sentirme como culpable de que lo estoy metiendo por el camino porque es el sueño de la mamá frustrada, pues. Y luego él, cuando ya me veía colgada, él digamos que tras escena, él es el que edita los trabajos de los niños, él los corrige, les hace los carteles, ahora los traduce porque se me fue la chica que me ayudaba con la traducción, hace los subtítulos, hace muchas cosas. Y eso ha sido importante porque digamos que en este punto ya Anima Sola la estamos viendo, tanto él como yo, pues como nuestro plan de vida juntos, ¿no? O sea, yo lo acabo de encontrar ahorita después de los Trabajo en 40. equipo. Y él es grandioso. Entonces, hemos estado hablando de cómo vamos a constituir este espacio. Él ya va, bueno, eso también ocurrió porque un día fuimos a un taller en el Festival de Cine de Soacha, y entonces yo le dije, vamos a ir, es un lugar muy lejano. Yo pensé que me tocaba en Cazucá, que yo quería ir allá, y entonces yo estaba súper emocionada, y yo le había dicho, bueno, necesito que me apoyes porque son muchos niños y es muy difícil y la idea es dejar algo hecho. Y él, bueno, al principio como que, ay, qué pereza, mami, pero tú sí, yo, bueno, te pago. Él, bueno, está bien. Por pago fue, pero hacía aburridísimo. No, cuando vio el taller y los niños cuando se sorprendían, él decía, no, mami, esto es muy lindo, mami, yo quiero seguir haciendo esto contigo. Él no quiere ser profesor, él dice que él para eso no sirve, pero él como tallerista es extraordinario. Él ahora tiene 19 años y pues lo he estado involucrando en estos procesos, no dentro del colegio, porque dentro del colegio tengo los chicos que lideran, pero cuando Animasola va a otros entornos, él es mi apoyo número uno, él es mi mano El izquierda. tallerista de mano derecha. El que sí, además los chicos tiene una facilidad de conectar con los niños, es muy creativo, además logra coger como
por ejemplo, el corto de Armero 38 años, que fue hecho con los niños de Onda, hicimos unos pequeños fragmentos. Mi objetivo era que lográramos terminar una película. Fue un taller de 4 o 5 horas que fue muy difícil a 31 grados centígrados, los niños casi deshidratados. Y ya al final dijimos, bueno, ya no, dejemos a los chicos en paz, démosles descanso, ya está ahí y lo que podamos. Y Simón fue el que a través de la edición terminó de construir la historia con lo que las dos niñas directoras que dirigían Chiquititas decían o habían contado que era lo que querían del corto. Entonces Simón es el eje principal. Yo creo que si Simón no hubiera estado, pues primero no hubiera tenido la inspiración y segundo, pues no tendría el apoyo porque el trabajo desborda. O sea, es verdad que yo tengo que mi trabajo de 6 a 12, pero todos sabemos que como profesores regulares sin ningún proyecto ahí no termina y ahora con un proyecto de este calibre mucho menos, porque además no es un proyecto, Más tiempo. no es un proyecto como muchos que respeto, pero que siempre tuve mis reservas, así que yo voy a hacer el proyecto tal y cojo a los 8 chicos genios de mi proyecto y me los llevo y pues digamos que ahí un poco las cargas se alivianan. Pero a mí eso siempre me pareció excluyente porque yo muchas veces fui excluida y lo sufrí como estudiante. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer este proyecto con todos los que tienen clase. Incluso el año pasado, porque yo doy clase solo a un séptimo y de octavo a 11 a todos, me arriesgué a hacer unas horas extras para poderle abrir ese espacio a los niños de sexto y séptimo y no me iba enloqueciendo, ya estaba al borde de la crisis de ansiedad y en fin, entonces dije, no, tampoco puedo, pues les toca que se esperen hasta que lleguen a grado séptimo. Pero aproximadamente los chicos, yo tengo un proyecto donde participan entre 330 Casi estudiantes hasta 30, 380 sí, tenemos aquí los datos, 330 estudiantes, aproximadamente 7 padres de familia, 9 egresados, 8 aliados o asesores externos y una docente que es la profe Maggi. Pero, profe, mire esa linda historia y quiero destacar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, cómo el hijo empieza a ser ese coequipero, ¿cierto? Cómo aporta a esa producción en Animasola, pero como también es parte del crecimiento de ustedes como familia. Entonces también desde esa mirada es importante para las familias saber que con sus hijos se pueden construir proyectos y proyectos que apasionen a las dos partes, tanto a los padres como a los hijos. Yo quisiera, profe, que empiece a contarnos esos proyectos. Este proyecto tiene unos momentos específicos con unas rutas definidas, un material único que son las cartografías que los estudiantes construyen. Cuéntanos cómo es esa preproducción, la producción, el formato de rodaje, la técnica de animación que usted nos nombra y cómo ha sido ese proceso. Yo quisiera que nos contara como esas etapas que usted ha tenido con los chicos. Bueno, digamos que casi siempre que se hace un proyecto, uno lo plantea y va y lo lleva, ¿no? Mi caso fue todo lo contrario, las cosas se fueron dando. Entonces es un proyecto en constante construcción, porque además yo no soy realizadora audiovisual, yo he tomado unos tallercitos de animación en stop motion en celulares. Muchas veces hay personas, por ejemplo, Carlos Gil de la Filmoteca del Mar del Plata, Argentina, él me presenta siempre como la dura y yo siempre le digo, no es cierto, cállate, porque yo a mí me falta mucho por aprender. Yo estudio mucho porque me siento la más ignorante de todas las profesoras y siento que debo aprender, porque entonces como que lo va a llegar a mis estudiantes, porque además en este proceso audiovisual ellos son más los que me enseñan que yo mismo. Hay algunos profesores que dicen que no es tan cierto que los chicos sepan manejar muy bien los celulares, que el hecho de que estén todo el tiempo conectados, eso no indica que los sepan usar. Yo estoy de acuerdo que el uso que le dan a los celulares tal vez no sea el adecuado, pero no es cierto. Ellos sí saben usar muchos recursos de todo el mundo digital, de las redes, de, bueno, cosas que uno hasta desconoce, el chat GPT, toda esta inteligencia artificial ya, o sea, y nos dan por la cabeza. Entonces yo siento que siempre tengo que estar a la vanguardia porque hay momentos en que incluso en la clase con ellos me siento la más bruta de todas y yo soy la profesora y digo, eso no puede ser. Entonces por eso estudio mucho. Y en ese proceso, esa construcción sea, digamos que yo les digo a los chicos, yo soy la que la escribo, pues porque soy, entre comillas, la adulta responsable, porque soy la más perdida de todas las profesoras, la más distraída, bueno. Pero
todo ha sido de donde han salido las cosas gracias a ellos. Entonces, cuando salió ese primer corto, que de hecho yo ya no estaba pensando hacer cortos, lo que pensábamos era hacer como unos tutoriales básicos y armar un canal en YouTube para enseñar a hacer teatro de sombras y esas cosas, y como un programito en teatro de sombras y ya, y contar la historia del teatro de sombras y hacer una investigación de cómo funcionaba eso en Colombia. Pero entonces, bueno, cuando yo estudié teatro había un énfasis que era el que más se acomodaba como a lo que me interesaba, que se llamaba teatro de objetos, y ahí aprendí algo de teatro de sombras, teatro negro, títeres, marionetas. Y eso era lo que yo hacía en el colegio, porque yo soy mala actriz, no sé de voz, de cuerpo. Bueno, el combate escénico me gustaba, pero era muy difícil, me da mucho miedo pues herir físicamente a los estudiantes. Y en la pandemia saber de teatro de objetos me funcionó muchísimo porque podíamos hacer creación con cualquier cosa. Y lo que hice fue, bueno, ya estoy haciendo eso con los chicos, ahora le voy a meter el video y empezamos a grabar. Pero digamos que nunca, bueno, hasta cuando empecé a ver los festivales me di cuenta que no cualquier cosa, que un video y cine son diferentes, que tiene unas reglas específicas para ser vista como en una producción como en un festival, que hay unos requerimientos mínimos, que hay unos derechos de autor, que hay unas formas de hacer. Y empiezo a buscar eso todo por internet, a leer, a investigar, a leer digamos, como las evaluaciones que hacen los jurados, y desde ahí se empieza a construir la cosa. En un principio, los niños contaban historias fantasiosas, historias muy lindas, y son muy bellas. Pero luego yo veo que los chicos, y ya hablando, lo veo y lo intuyo yo, que empiezan a contar historias muy duras, historias con temáticas que no tocamos en la escuela y que muchas veces los padres de familia y algunos maestros no quieren tocar porque dicen que los inducimos a, que se vuelven temas tabú, pero ellos los empiezan a tocar. Entonces yo digo, no, pues nada que hacer. Y me doy cuenta que, claro, cuando yo grabo un video en live action, es decir, con actor real, donde yo me estoy exponiendo como aquí estamos tú y yo no puedo decir lo que pienso porque van a saber que soy yo la que pienso eso y la que estoy diciendo eso, y voy a estar siendo juzgada. Los chicos vieron que cuando hablan a través de un muñequito, ellos pueden decir lo que quieran, porque aunque aparezca su nombre ahí, nadie va a saber que él fue el que dijo eso. Y veo que empiezan a contar entonces nuevamente cosas de acoso, de bullying, de la inseguridad. Las niñas sobre todo cuentan unas historias terribles sobre violencia de género, tanto física como verbal, de la inseguridad que sienten todo el tiempo estando solas en la calle, entrando a una tienda. Los hombres también a veces, como en esa exageración de la defensa del feminismo, empiezan a sentirse como excluidos y empiezan a contar esas historias, hablar del suicidio, hablar de la situación LGBTI, de yo cómo me identifico. Y yo digo, pues muchas veces, incluso hubo una historia que fue la locura, y es que durante el paro los chicos querían participar, los que estaban en 11, que ya eran esos niños con los que peleaba, con los que me hicieron ver que no los estaba escuchando, quisieron participar del paro y no les dieron permiso. Entonces ellos pidieron una reunión con el rector y con los padres de familia, y cuando los chicos empezaban a justificar, el rector del colegio les apagaba el micrófono y les apagaba el micrófono. Y ellos hicieron eso como un corto, contando que el profesor, se llama No nos callan, que el rector les apagaba el micrófono. Y justo volvimos de pandemia y ellos mismos dijeron, el colegio cumplía 60 años y ellos dijeron, profe, queremos hacer un festival, el primer festival de cine. Yo, pero estamos muy bichos, no importa, profe, listo, hagámoslo. Lo hicimos, lograron conseguir el presupuesto, presentaron, entre otros, ese corto, y ese corto ganó. O sea, y además fue presentado, no dicen colegio tal, ni rector tal, ni Como una estudiantes. situación En cualquier lugar. Lo único que hicieron muy pilos fue que hay un mural en el colegio que está solo en nuestro colegio. Todos los colegios tienen un mural que fue creado con cosas propias del colegio, y ellos pusieron, cuando hacen la protesta y van pegando los cartelitos, lo primero que sale es ese mural del colegio. Entonces, quien vea ese video y haya pasado por el colegio de historia, lo va a reconocer. Y bueno, entonces cuando presentan el corto, los chicos estaban como temerosos, profe, ¿lo vas a dejar? Y yo, pues sí, pero segura, profe, nos vamos a meter en un lío. Yo, pues ya llevamos 5 años en líos, pues uno más.
profe, pero estamos en 11 y no nos van a dejar graduar. Y yo, pero es mentira lo que están diciendo. Y ellos, no, yo pues usted, yo les dije, ya, yo lo paso, ustedes verán. Y ellos, no, pues sí, de una, pasémoslo. Y lo pasamos. Y el rector, nosotros luego nos preguntamos, ¿será que el rector sí lo vio? Cuando entregó el premio, él estaba feliz por el corto, que una maravilla, pero nosotros con los chicos quedamos, yo creo que no lo vio. Y la coordinadora dijo, muy osados los chicos. Y me parece bien que no se les, pues que sea tengan su esa libertad. producción. Sí, que tengan esa libertad. Y siempre yo les digo, pues yo asumo lo que haya que asumir en ese sentido, porque además estamos trabajando bajo unas lógicas, unas reglas básicas que no están agrediendo a nada y pues los chicos están buscando los mecanismos para expresarse. Entonces de ahí nace esa idea de hacer el doctorado como una investigación. Bueno, primero quería como investigar esa relación emocional, cómo se desdoblan a través de la animación para contar esas situaciones que nadie les pone atención. De hecho, luego había una niña que estuvo a punto de suicidarse, no hizo el corto de eso, pero luego me enteré que yo la llamé porque era una gran dibujante, la llamé para que hiciera parte de un documental que hicimos con el Laboratorio de Medios de la Secretaría de Educación y ella se fue y después le hicieron una entrevista y ella dijo en la entrevista, yo no encontraba una razón para vivir, estaba aburrida, sentía que no servía para nada y la profesora va y me invita, ella estaba como en sextico, va, me invita y sale semejante corto y sale mi nombre y mi animación ahí, es como, wow, yo sirvo para algo, o sea, yo no, ya no me puedo matar. Y esas tipo de cosas, pues, a mí, bueno, yo llego a llorar a la casa porque soy una llorona, pero también digo, empiezo a darme cuenta que esto empezó como con un juego, como que pasémosla rico en clase, porque también aprendí siendo profesora de una especie de especialización de otra maestra que decía, es que si yo me aburro, ¿yo qué puedo esperar de los niños? Y eso me quedó como ley de vida. Y yo digo, pues sí, yo también tengo que gozármela con ellos. Obviamente hay momentos donde me pongo de mal genio, soy exigente, hay que hacer el regaño. O sea, tampoco esto es que es la chabacanería, hagan lo que quieran, no, hay unos límites, hay una exigencia profunda, yo soy exageradamente rigurosa. Digamos que en la escuela los niños me entienden, hay otros entornos profesionales donde choco con las personas por la exigencia misma, pero los chicos han logrado seguirme el cobre, además porque ellos saben que si no están los mínimos requeridos, pues el No corto no pasa. sale y no va. Y entonces ya luego en el doctorado lo que veo es que, porque hay, bueno, encuentro los festivales. Cuando yo hice la maestría en gestión y producción cultural y audiovisual, fui estudiante de Diana Bustamante, que es una de las grandes productoras del cine colombiano, y ella nos hablaba de los festivales pues desde el mundo profesional. Y yo busqué, yo decía, eso debe existir para niños. Entonces, cuando nos dejó un trabajo sobre eso, yo le dije, ven, yo lo puedo hacer sobre niños. Me dice, pues hágale, si usted quiere, hágale. Pero el objetivo era para gente profesional, porque allá iba gente que ya tenía películas y que eran cineastas. Y yo empecé a buscar ahí. Y además que yo dije siempre, yo quiero ser como Diana Bustamante, pero versión para niños. No, no lo he logrado, no sé si lo vaya a lograr, pero encontré un Creo que mundo, va el camino, profe, está pues construyendo el ojalá. camino. Pero claro, encontré un mundo donde lo que me falta es aprender todos los idiomas para poder traducir los cortos de los chicos. Y ahí viendo esos festivales, participando, escuchando, siguiéndolos, porque no solo es inscribir el corto y ya que Dios quiera, mire a ver qué pasa, sino que de verdad hay que hacer un seguimiento de qué es lo que están viendo, cómo se construye el festival, cuál es el objetivo que están buscando los adultos. Encuentro que hay un gran movimiento de adultos que están pensándose las infancias, no es de lo que yo como adulto veo en las infancias, sino cómo potencio esa voz de ellos. Y empiezo a encontrar en los festivales y cada vez más en los contenidos que hacen mis estudiantes o en los talleres a los que voy, que los niños son y los jóvenes son líderes innatos, que precisamente el estar pegados al celular les permite conocer la realidad, la noticia, la vida al día. Y eso los afecta a ellos. Entonces uno les habla de la guerra en Ucrania y más o menos saben los chismes. Uno tiene que enfocarlos hacia dónde es, pero están informados y eso los toca y los afecta. Y preguntan, bueno, si Ucrania está tan lejos, ¿cómo me afecta a mí? Y ese tipo de cosas. Y empiezo a ver que así como empiezan a aparecer movimientos activistas de niñas como Greta, en este movimiento
Friday for Future de ecología, empiezo Ujú. que en el audiovisual también ya está pasando. Y no solo con el youtuber que cuenta cosas chistosas y que toma del pelo y que los hace reír, sino que está pasando con temas de verdad trascendentales para la vida misma. Entonces yo empiezo a darme cuenta que el audiovisual se ha convertido en un espacio de enunciación para las infancias, de agenciamiento, y que precisamente los chicos desde esos contenidos que están creando, que son totalmente conscientes, Ujú. están invitando, sobre todo a mí como adulta, me cuestiona todo el tiempo como, y este chino está pensando esto miércoles y yo como adulta no estoy haciendo nada más que informarme y ya, y que Pero están quiero, generando profe, cambios. quiero ahí destacar algo en esto que nos cuenta, porque su proyecto, sin lugar a dudas, tiene ejes centrales importantes en el desarrollo de los estudiantes. Uno es la creatividad. Dos es el pensamiento crítico frente a las situaciones. Cuando dicen no nos dejan, este no nos dejan es un pensamiento crítico que se va desarrollando en ellos a través de su creación y su producción. Y tres es ese logro de mi premio, ese logro de mi audiovisual visto por muchos, es autoestima, profe. Entonces hay unos ejes ahí importantes que yo siento que se van enlazando, que se van moviendo y que hace que esta propuesta de innovación pues toque el corazón de los estudiantes, de las familias y siga la producción, ¿no? Porque es como ese primer peldaño, pero seguimos escalando y pues van los logros, no solo porque se presenten o porque sean nominados a premios, sino por la satisfacción propia que tienen los estudiantes. Y las familias, ya que tú lo tocas, esto tampoco sería posible sin la alcahuetería de los papás. Eh, o sea, hay papás que, por ejemplo, a veces nos reuníamos hasta tarde y no teníamos, pues no llevábamos onces ni nada, y había mamás, o en lluvia, nos llevaban el tinto recién calientico en la olleta. Hay abuelitos, que eso me pareció divino, que nos ayudan a hacer las instalaciones eléctricas para la luz, porque, bueno, también hay que decir que esto es importante, nosotros trabajamos muy artesanalmente con muy bajos recursos, pues porque los equipos audiovisuales son caros. Tenemos celulares que son los de los niños. Bueno, la Ruta 100K dio unas tablets, pero los que la recibieron ya se fueron, entonces ya estamos sin tablets otra vez. Ujú. Pero trabajamos con material reciclado, con las tapas del refrigerio, con cosas que nos regalan. Bueno, lo chévere es que como ya nos conocen, hay gente que dice, oiga, venga, tengo unas telas, ¿le sirven? Sí, venga, gracias. Y como que hemos ido recibiendo así donaciones, pero todo es a muy bajo costo. Y yo creo que los niños, bueno, también es un proceso general del colegio, es decir, yo tengo que, o sea, yo amo mi colegio y hay muchos profes que le meten la ficha. Yo creo que en mi sede y mi jornada, todos en cuanto al pensamiento crítico, en cuanto a la lectura de la realidad, hay muchos proyectos que vienen desde hace años haciendo formación en líderes juveniles que participan en la localidad como transformando cosas. Está la profe de tecnología, que es una dura haciendo cosas manuales y que es igual de exigente a mí en la pulcritud y en la exigencia de una estética mínima, valga la pena. Y entonces como que todo eso se va conjugando en el proyecto, y de todas formas eso me facilita el trabajo y se nota cuando voy a otros entornos donde los chicos no tienen este tipo de procesos. Pero desde luego los chicos, claro, si les interesa un tema y están mal enfocados respecto al tema o están idealizados con un tema, siempre hay un proceso, digamos que no es tan fuerte el proceso de investigación, pero sí les digo, bueno, hay que consultar, hay que leer, hay que buscar diferentes versiones, y si usted se va a enfocar en que usted va a tomar partido de tal lado, justifíquemelo, pero de una forma que el mundo lo crea. Y entonces ellos lo hacen. Y ellos hablan sobre todo sobre esas problemáticas que los afectan. Y yo creo los cortometrajes que ahorita tú decías que teníamos hasta antes de la entrevista cuando la estábamos armando 23, ayer ganamos bueno, ese premio lo entregaron, fue anunciado hace 15 días aproximadamente en Perú, pero como no pudimos ir, nos enteramos ayer cuando sacaron ya los póster que ganamos un premio con un corto que se llama, por ejemplo, ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es de un ratoncito que le roban el queso y está aburrido, y entonces se une con otros ratoncitos, o sea que aparentemente es un cuento de ratoncitos, pero es un ratoncito que preocupa y le pregunta a los otros ratoncitos que también los han robado y dicen, bueno, pues hagamos algo.
y juntos van a hacer justicia y a buscar por qué el gran ratón los está robando y logran una solución en comunidad juntos. Y digamos que el mensaje ahí, pues, o sea, uno también como adulto tiene que hacer esa lectura que va más allá de solo la imagen de la animación bonita. Y cuando yo veo los premios que han ganado los chicos, pues son precisamente cuando abordan esos temas sociales, cuando hablan de su realidad, cuando se sinceran con lo que sienten, cuando tocan, y bueno, y eso también ha generado muchas cosas, porque por ejemplo en la Universidad de Antioquia muchas veces me cuestionan, sobre todo en estos temas que tienen que ver con violencia de género, me dicen, bueno, pero eso hasta dónde es ético, o sea, si se muestra que una niña posiblemente la violaron porque el corto dice eso, hasta dónde es ético que usted lo muestre. Entonces yo también hice mi pregunta, ¿y hasta dónde es ético que no lo muestre? Callar. O sea, ¿yo por qué lo censuro? Y en esos entornos de cine infantil, pues en esa protección de la infancia, claro que eso genera mucha discusión y también ocurre que en muchos festivales esos cortos no son tomados en cuenta cuando son temas muy fuertes. Pero para los chicos, bueno, cuando ganamos un premio es felicidad absoluta y no solo para los creadores, es para todos porque somos todos Animasola. Pero también solo el hecho de quedar seleccionados y saber cuando los niños se enteran que sus, bueno, porque además los han visto primero fue Perú, luego fue Chile, luego fue Cuba, en Cuba nos miran hartísimo, Ecuador, está México, está Argentina, y estuvimos en España. Eso también es maravilloso. Hace poco estuvimos en Malta, bueno, estuvieron los cortos en Malta. Bueno, a España y a Chile sí pudimos viajar con 3 niñas, que eso fue maravilloso, y a Cali. Y cuando ellos se enteran que están viendo su corto, por ejemplo, bueno, los mostré, estuve en Dinamarca y mostré los cortos, entonces como yo, otra gente que está viendo nuestro, para ellos es como, pues pucha, nos están viendo. Y eso también hace que ellos piensen y sean más conscientes de que no es un ejercicio solo de clase, no es para pasar la materia, que de hecho yo no debería ni utilizar nota, pero me lo exige la Secretaría de Educación, porque yo no peleo por la nota, al final estoy corriendo es poniéndoles el 100 y validándoles las cosas, porque la nota sobra, es decir, ellos trabajan, yo por ejemplo me fui, como te digo, a la pasantía, un mes, el profesor que me iba a reemplazar se demoró en llegar y ellos siguieron trabajando. Y yo estaba allá, había un concurso y me enviaron los cortos terminados. Eso, pues, Autodisciplina, una característica más que una habilidad del siglo XXI que usted está formando, profe, autodisciplina. Y creo que todo eso es una experiencia y un camino y una trayectoria que construye, profe, también posibilidades, porque quiero pues enunciar el contexto, lo hablábamos las dos, un contexto donde con las uñas han tenido que construir, que han tenido que buscar el recurso, que han contado con ese vínculo de la familia que los ha apoyado, pero donde los recursos son escasos en los recursos tecnológicos que tienen, no son los últimos celulares y de la última gama. Entonces yo quisiera aquí, profe, que nos explicara por qué ese logro con pocos recursos, pero sobre todo con una técnica que sí se conoce y es conocida por usted, que es la animación stop motion. Entonces yo quisiera que usted nos contara en breve en qué consiste esa técnica para que los que están aquí escuchándonos curiosen sobre la técnica y puedan poder empezar una producción, ¿por qué no? Bueno, el stop motion primero nace como un error. Hay varias versiones, pero a mí la que me gusta es la de Georges Méliès, un cineasta a principios de 1920, era mago, estaba utilizando, en esa época era la camarita de manivela, y cuando está grabando se le traba la manivela y él arregla la cámara, vuelve la toma, cuando va y revela se da cuenta que hay unos cambios y entonces estaba pasando un carruaje y de repente aparece una mujer. Y en ese cambio entre el caballo y la mujer, el caballo queda con la cabeza de mujer y viceversa. Cualquier otro cineasta quema eso y se muere. Él dijo, wow, esto es maravilloso. Y nosotros trabajamos a partir del error. El error para nosotros es el punto mágico de la construcción de algo novedoso. Y desde ahí nace como los primeros efectos especiales y en la animación nace el cine, aunque hay todavía mucha controversia respecto a eso.
Pero además el stop motion nos permite, porque bueno, ya el celular tiene una cámara, pero además hay aplicaciones gratuitas. Entonces hay una aplicación que se llama Stop Motion Studio y consiste simplemente en tomar fotografías que validan, que entrelazadas generan movimiento, pero cada fotografía debe tener una variación en el movimiento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, animar, bueno, digamos que yo soy una muñequita y quiero hacer que la muñequita pues como que huele con las manos. Entonces yo tomo acá una foto, segunda foto, tercera foto, cuarta foto, quinta foto, sexta foto, la séptima, octava, novena, décima y 11. Y cuando yo le doy play, pues la foto me hace así. Entonces ya me está mostrando, es un efecto especial. Hay que hacer unas cosas muy básicas. Tengo que fijar la cámara con un trípode, si no tengo trípode, con cinta, con palos, con pinchos, con lo que sea. Si la cámara no está fija, la cámara se va a mover, entonces el efecto de sensación de movimiento no va a funcionar. Entonces tiene que estar así. Y tenemos que tener cuidado con la luz, porque a veces las sombras nos dañan el movimiento, limpiar la cámara. Pero entonces, si te das cuenta, con cualquier cosa podemos hacer una animación. Es muy barato y por eso, bueno, nosotros pensábamos que nos habíamos inventado como estos proyectos, pero ya existen de hace muchos años. De hecho, estaban niños grabando live action, pero hoy en día sí el stop motion, porque digamos que hubo un tiempo en que estuvo como quietico, apareció la animación 3D digital y eso fue como el boom, y entonces el stop motion pasó por allá como a segundo plano. Y yo creería, no estoy segura, pero en los últimos 10 años empezó a tomar fuerza y sobre todo en los procesos de creación con la infancia, porque es muy económico, es muy fácil de usar y como te digo, con aplicaciones de libres, de acceso libre, se puede crear, que eso está buenísimo porque ya no tenemos que sufrir ni tener grandes costos para, es decir, no necesitamos una super cámara que cuesta 30 millones de pesos para poder hacer la producción. producir. Claro, ¿cuál es la magia? Pues hay que ser estéticamente coherentes, hay que contar historias bien hechas, o sea, detrás de eso hay un trabajo porque no es solo mover muñequitos. Y los chicos al principio piensan que es eso, pero luego se dan cuenta que no. Hay que crear, bueno, ellos no alcanzan a crear un guión totalmente sin una historia básica en un párrafo y luego lo que se hace sí es el storyboard, que es como contar la historia, como dibujar las escenas que se van a hacer y crear los personajes, los muñecos y empezar a animar y ya. Y desde ahí se empieza a hacer todo el ejercicio, pero digamos que duramos un año de trabajo entero y con suerte logramos 1 minuto, que es lo mínimo que exige un festival. Hay unos que son más osados y hemos hecho hasta 6 minutos a varias manos y trabajando de diferentes grupos. Pero exige mucho tiempo porque, claro, en el stop motion que nosotros hacemos necesitamos por un segundo 12 fotografías. Si es 1 minuto serían 60 segundos, entonces ahí ya van casi 1000 y pico de fotografías. Entonces eso exige, además que hay que repetir, ¿no? Porque hay errores, la luz cambia, el muñequito se mueve para donde no es. Eh, También ocurren cosas como que la historia va para un lado y de repente cuando se está grabando es como si los personajes tomaran vida y ya empiezan a modificar la historia y ese tipo de cosas son permitidas porque los chicos son totalmente libres, respetando los derechos de todos, son totalmente libres para tomar las decisiones de lo que quieran hacer, que yo creo que eso también es la potencia, porque hay algunos entornos y hay algunos de mis estudiantes que han participado como en otros talleres y llegan muy chocados porque dicen, profe, es que usted aquí nos deja hacer lo que queramos. Allá uno propone algo y le dicen sí, y cuando lo editan, porque lo edita un adulto, le quitan lo que uno se mató haciendo y no me parece. Entonces, ¿para qué me invita? Si me va a quitar lo que yo hago, ¿cierto? Y es precisamente eso, permitirles que sean ellos los que se expresen. Los protagonistas. Exacto, y pues porque además yo no tengo ningún derecho de venir no sé, a modificar la expresión de mi estudiante. A mí eso me parece como... Son los problemas de edición, profe, a veces que los adultos nos creamos, ¿no? Esa potestad de poder decir que sí y que no. Y yo creo, profe, que sin duda alguna es un proyecto que transforma vidas. Yo quiero traer las palabras de una estudiante de Caroline Rojas, publicadas y que participa en Animasola, porque están publicadas en uno de los libros que a raíz del premio y Caroline dice, es un lugar que nos abrió la puerta a todos y a nuestras diferencias.
nos dimos cuenta que cada uno de nosotros tiene muchas cosas para dar al mundo. No todos podemos pensar ni actuar igual, pero en unión, cada uno expresándose, podemos crear algo inimaginable. Pasamos de expresarnos a juntar a muchas personas que se identifican con nuestros contenidos. Puede que no tengamos los mejores dispositivos para crear algo perfecto, pero hemos sobrepasado los límites innovando y creando alternativas. No es un lugar de opresión, es un lugar donde puedes ser tú y el único límite es tu imaginación. Profe, estas palabras dan fuerza y es Ay, yo importante. me pongo a llorar siempre que las leo. Y es importante reconocer todos los aspectos que trabaja este laboratorio, que mereció un reconocimiento, que ha merecido premios. Este laboratorio, que es un espacio cinematográfico social que hace memoria visual de la situación actual de la adolescencia en un territorio, como laboratorio de apoyo emocional, como usted nos dice, de trabajo en equipo, de reconocimiento, de desarrollo del pensamiento crítico, de participación y de liderazgo. Y todo esto le ha merecido reconocimientos, premios. Las mini películas han tenido 155 selecciones oficiales en 53 festivales de 13 países. Han obtenido 27 premios, ya sumando los que hablábamos, los de esta semana. Los estudiantes han sido invitados a participar de los procesos de formación, de charlas de jóvenes cineastas, exhibiciones presenciales en los festivales. Y pues creo que todo eso es un camino, es una cosecha, profe, a un trabajo que hoy reconozco de parte suya, de todo un equipo de familia y escuela unidos porque creen en una esperanza, en oportunidades mejores para los estudiantes y sobre todo en oportunidades de una sociedad mejor a través de lo que ustedes hacen. Profe, cuéntenos estos premios para las mini películas y sus creadores, ¿qué ha significado y qué sigue en la historia de Animasola? Pues cuando ganamos el primer premio, fue un premio y la chica les mandaron desde Perú una tableta gráfica. Entonces ellas decían, profe, la dejamos para el colegio. Y yo, no, pues ustedes se las ganaron, llévensela. Y eso hicimos, o sea, hubo formación en el colegio, acto cultural, porque fue como, wow. Y, pero eso también implica una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque pues ya somos un referente. Hay lugares donde, por ejemplo, hubo un momento en un taller en Cali virtual que nos invitaron, nosotras felices porque íbamos a empezar a enseñar a hacer unos taumátropos. Y cuando nos presenta una argentina, una gran amiga que se llama Flavia Alpícer, que también nos ha apoyado muchísimo con su Vi que te veo, que es su grupo de chicos, ella nos presenta como la productora audiovisual en stop motion más reconocida de Colombia y nosotros como, wow, entonces los niños salieron, o sea, yo casi me hago chichi ahí de a poquitos, pero además las niñas salieron, profe, ¿eso qué significa? Yo no significa que tenemos que seguir siendo unos duros. Y también ha ocurrido pues que ya van apareciendo más proyectos y bueno, digamos que entre comillas son como competencia, pero nosotros somos el referente y no podemos bajar el La nivel ni guarda. bajar la guardia. Y además no solo por la parte técnica, sino porque lo que estamos contando. Entonces ya los chicos están buscando, bueno, como profe, hagamos algo chévere fuera del colegio. Entonces, por ejemplo, yo como estaba haciendo, soy asistente de investigación de la Fundación Armando Armero, y hay un proyecto que se llama Los Niños Perdidos de Armero, de unos niños que salieron vivos de la tragedia, estuvieron en las entidades que cuidaban la infancia, pero los niños no aparecen y todavía ya vamos a cumplir 40 años con las familias buscándolos y los niños me veían muy entregada a ese trabajo. Ellos me dijeron, profe, ¿y si hacemos unos cortos de esas historias? Yo hablé con Francisco González, el director, y le pareció, yo dije, bueno, pues no sé, no, le pareció fabuloso. Claro. Hicimos, logramos hacer 10 historias porque eran de todos los cursos se convocaron los que quisieran presentarlas, logramos terminar 10 historias donde ellos también emocionalmente se tocaron muchísimo, pero además conocieron parte de la historia de la infancia, entonces ellos también se van cuestionando como, bueno, o sea, hay otros niños que han sufrido otras cosas. Y empiezan ya, digamos que ahorita lo que tenemos pensado es eso, ya están mirando como las problemáticas del barrio, del entorno, tenemos que profesionalizarnos más. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el doctorado, pero a veces digo, "Ay, debería estar haciendo un taller de verdad de animación, de voz, de luz, o sea, me falta tanto por aprender".
buscamos tanto ellos como yo, pues gente que vaya a enseñarnos cosas, y buscamos siempre como apoyarnos, y también creo que pues ya es momento, o sea, esto es una cosa que yo nunca pensé que fuera a tener la magnitud que tiene, y a veces también me cuestiono, bueno, los chicos se gradúan y hay una chica, Valentina, que viajó a España, que luego fue contratada en la alcaldía de la localidad, en medios, estuvo un tiempo. Hay chicos que trabajaron para el Festival de Cine y de Infancia de Bogotá, pero también yo creo, bueno, es un trabajo donde se han formado técnicamente, pero desde lo básico, ¿sí? O sea, también como desde la carencia. Entonces, profesionales no son, pero saben cómo se maneja el mundo, porque además ya decimos, es que esto ya no es un juego, es que de verdad somos una productora. Y eso me lleva a pensar que, bueno, tiene que haber un paso más allá, que me gustaría poder empezar a construir, bueno, primero a formarnos bien. Todavía no hay ninguno que haya estudiado cine. Bueno, mi hijo va a entrar a estudiar, quiere estudiar cine, estamos en ese proceso, entonces de ahí ya le toca que ayude, pero empezar ya a hacer cosas un poco más profesionales, ese es nuestro objetivo. Digamos que ya ha ido como estudiando un poco más los procesos narrativos, la construcción. Los sonidos que utilizamos siempre son descargados de bases de sonidos de uso libre para cortometrajes sin derechos de autor. Ya los chicos están empezando a experimentar con música digital y otras cosas. Entonces, creo que tecnificarnos hay que hacerlo mucho, porque también eso les abre otras puertas a los niños, a los chicos cuando se gradúen. Pero digamos que yo no podía darte a ciencia cierta, bueno, qué va a pasar, porque pues esto cada vez sale una cosa nueva y no sabemos. Sé que ellos ya están siendo convocados en otros lugares para hablar, son referentes, ya llegan, por ejemplo, este año llegó Ficompaz a un proyecto que está buscando como colectivos de jóvenes armados, y entonces iban a hacer el proyecto en el colegio. Entonces, cuando dijeron que era todo el colegio, los directores de Ficompaz dijeron, no, qué pena, es que escogimos Animasola Lab, y nosotros, ay, nos van a regañar, ¿qué va a pasar? Y fue un proyecto súper bonito, pues porque además los chicos salieron con unas cosas súper increíbles. Entonces, creo que el objetivo es como si tecnificarnos, tenemos una responsabilidad y ellos son conscientes de eso. Y también, bueno, intento ser muy cuidadosa porque no quiero estresarlos, ¿no? No quiero, mi preocupación siempre es, ¿y cuando se aburran de esto, qué? No ha ocurrido. Hay chicos que a veces me dicen, profe, si yo no quiero hacer un cortometraje, ¿qué hago? Entonces yo le digo, bueno, pero entonces mira entre las posibilidades en qué te metes, porque ¿Cuál está es tu sonido, trabajo? ¿Cuál es tu rol? la imagen. Entonces, por ejemplo, hay chicos que son muy buenos para gestionar. Entonces no graban, no Perfecto. hacen muñecos, pero son los que buscan los permisos, ayudan a llenar las fichas técnicas, arman una cosa, y ahí van encontrando que es que el audiovisual no es solo que yo grabe o que yo actúe o que yo anime, sino que es que hay un montón de trabajo que hacer, y ahí van encontrando ellos también como sus habilidades para fortalecer su autoestima y sentirse buenos en algo. Entonces, hay mucho por hacer. A veces el colegio se nos queda chiquito, y también tengo que decir que ser empleada pública y estar en una institución pública también pone unos límites y una traba, porque no nos permite acceder como a fondos nacionales ni internacionales, y eso es muy triste porque uno no encuentra formas. Por ejemplo, quería convertir Animasola como en una fundación, pero si yo soy la directora de Animasola, entonces no se va a poder participar en fondos ni ese tipo de cosas. Hay una propuesta para hacer con el Ministerio de Cultura y no se pudo porque soy profesora. Entonces, si bien es cierto, se logran procesos muy importantes, también como que los profesores de las instituciones públicas tenemos muchos límites, muchas trabas y pocas posibilidades, porque Pero ahí podríamos pensar, y bueno, aquí en el aire lo decimos, ¿por qué? Porque esto es un aporte para otros proyectos. Al final del programa estarán las redes de la profe Mayibi, donde podemos contactarla. Muy probablemente aquí nos pueden estar escuchando personas que quieran financiar los proyectos. También una idea por aquí que se me ocurre, profe, es esa alianza familia y escuela, de pronto no la profe encabezando y liderando, pero sí un padre de familia que acompañe los procesos. No sé, bueno, buscar opciones para no perder esos recursos en un proyecto que está marcando historia en un territorio de nuestra ciudad, que está marcando otra perspectiva de vida para nuestros estudiantes. Entonces, pueden haber algunas opciones por allí, se las dejo en mente. Yo quisiera, profe, ya para irnos, una pregunta. Ustedes ganan un reconocimiento como experiencia innovadora
y el tercer lugar en el Premio de Investigación e Innovación Educativa en el 2003 que otorga la Secretaría de Educación del Distrito y el IDEP, que es nuestro Centro de Investigación y Desarrollo Pedagógico en la ciudad. ¿Qué significa ese reconocimiento para esta experiencia? Pues primero darme cuenta que es muy difícil ser innovador porque hay muchos profesores que están haciendo muchas cosas. Eh, Estuvimos muy, bueno, los chicos querían el primer premio porque están acostumbrados a ganar y para mí fue una carga muy grande pues porque los chicos siempre ganan el primer puesto y yo decía, no, y ahora van a salir con que la profesora, yo decía con que quede entre los 5 y me publique en el libro, soy feliz. Eh, y bueno, y claro, ya cuando uno ve los profes que tienen las experiencias, uno dice, bueno, es bastante difícil lograrlo, pero los chicos tenían la confianza de que como han viajado por todo el mundo sus cortos, que tal vez sí íbamos a ganar el primer puesto. Entonces digamos que ese tercer puesto como que fue un poquito así como que se les apachurró el corazón. Pero sin embargo, yo creo que eso le da más visibilidad al trabajo. Yo también les decía a ellos, bueno, esto es un llamado de atención también a que tenemos que Académica, ¿no? exigirnos más, que la situación no está difícil, pero también lo interesante es que hay muchos profesores regados por la ciudad haciendo cosas interesantes y eso es un síntoma de que por fin vamos a cambiar esta educación. Y además que uno lee las historias de los profes y todos hemos pasado por situaciones de adversidad todo el tiempo, o sea, de ir en contracorriente, cueste lo que cueste. Entonces, llegar a un premio de innovación, a un tercer lugar y que publiquen el artículo, pues es una ganancia impresionante, porque primero, también tengo la idea y dentro del doctorado está como crear un proceso que pueda ser replicable, que todavía siento que está, bueno, ya llevamos varios añitos, porque desde, digamos, los antecedentes, ya casi vamos a cumplir 10 años desde que empezamos a hacer los primeros ejercicios, pero digamos que en serio, cuando se crea el primer corto es en el 2020, entonces llevamos 4 años, y yo siento que todavía estamos muy, muy pollitos como para hacer una propuesta, porque mi idea, sí, mi sueño siempre ha sido, es hacer una propuesta a nivel nacional en el Ministerio de Cultura y en el Ministerio de educación, de construir una, o sea, de una propuesta pedagógica en cine. De hecho, me cuestionó mucho que el año pasado salieron los nuevos lineamientos en educación artística y el audiovisual no aparece por ningún lado. Y yo digo, pero ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué no nos convocan a los profesores para que hagamos estos procesos? Ahora el Ministerio de Cultura está haciendo un proceso de formación de cine y yo me pregunto, porque el profe que ganó el primer puesto también hace cine, lleva muchos más años que nosotros, aunque está más enfocado como en el live action, es decir, actuación real. Y yo me pregunto cómo si hay varios profes que estamos haciendo esto, pues no nos convocan si se va a hacer una propuesta para los colegios. Y está bien que esté la gente profesional, porque desde luego ellos son los que saben, pero yo creo que el contexto, la situación y los procesos pedagógicos, quienes lo sabemos somos nosotros que lo vivimos en carne propia día a día y quienes conocen los intereses de los estudiantes. Pero creo que es un buen síntoma que vaya pasando en el audiovisual estas cosas, y ganar un tercer puesto es que ya nos amplía, además porque nosotros éramos conocidos en el mundo audiovisual, en el pedagógico, no, pues porque es que yo El lucho mucho. académico, entraron al mundo académico Sí, también. pero es que digamos que la pedagogía, hay muchas cosas de la pedagogía que me chocan. Entonces, si tú te das cuenta, mis posgrados van por otro lado, como que pedagogía de educación, ay no, yo me voy por otro lado y siento que por ahí está la innovación también, es echar mano de esas otras formas de conocimiento, porque la pedagogía no es lo único que hay. Y que nosotros hayamos quedado ahí quiere decir, bueno, me faltó de pronto porque no he hecho la maestría en, en educación, no sé, pero eso va generando como que, bueno, hay que hacer más cosas, hay que tocar más puertas. Ya desde el mundo académico empezamos a instaurarnos, y quizás es eso más adelante que sí realmente es mi sueño, es generar un cambio o instaurar en la educación pública, porque la privada siempre lo ha tenido, el derecho a la formación audiovisual, que es necesario. O sea, estamos en un mundo totalmente digital y audiovisual, y no puede ser posible que ni desde el arte, ni desde la tecnología, ni desde el lenguaje, ni desde lo comunicacional, exista como ley, como Propuesta. currículo, como una cátedra, algo, porque lo que existe es porque los profesores no lo inventamos.
¿sí? Pero no porque es un proyecto. Entonces creo que eso abre puertas para ese proceso. Y bueno, también ha sido muy difícil porque tenemos 27 premios, 24 internacionales y 3 nacionales. Colombia es una plaza bastante difícil. Sí, pero bueno, se va Entonces, construyendo el camino. ganar un premio más a nivel nacional, ese tercer puesto fue como, ay, Colombia nos está Nos conociendo. está También yo le decía a mirando. los chicos, tal vez ha pasado que hemos estado enfocados en mostrarnos en el mundo y tal vez en nuestro país y en nuestro territorio lo estamos olvidando. Entonces, eso también es como pensar que debemos empezar a impactar y a trabajar con los que tenemos Eso. cerquita. Profe, muchísimas gracias sobre este espacio que nos has brindado de conocer esta experiencia tan bella, este laboratorio Animasola. Yo quisiera que para irnos nos des un mensaje final a las familias, a las escuelas, desde esta propuesta, desde la voz de tus estudiantes. Los micrófonos son tuyos. Bueno, yo quiero decirles porque siempre que hay un proyecto, todo el mundo piensa que esto es fácil y que es un acto mágico. Y no es cierto. O sea, yo, como pudieron escuchar en la lectura que hace Estelita, yo he estudiado muchísimo y me esfuerzo de verdad muchísimo y entrego mucho tiempo para que las cosas salgan. Y mis estudiantes también lo hacen desde diversos puntos. Y siempre hay caídas, es decir, este proceso, trabajar a escondidas me llevó muchos problemas laborales, con estrés laboral, con ansiedad, incapacitada. No ha sido fácil y hay cosas que, digamos, el proyecto está en este punto, pero hace pocos días también estuve muy mal por cosas que ocurren y los chicos se desaniman y siempre hay trabas en el camino, o sea, siempre lo que les decía, o sea, es el colmo que el proyecto haya ganado tanto, pero no tengamos con qué seguir trabajando, eso es bastante doloroso. Y yo creo que nos pueden más las ganas, es decir, los sueños están ahí, pero los sueños no son un acto mágico. Los sueños hay que trabajarlos día a día. Y los sueños pueden ser disparatados, porque esto es una vaina disparatada que hicimos nosotros. Pero pues yo creo que lo mejor o el mejor consejo que podemos hacer es luchar por los sueños, por más locos que parezcan, nunca dejarnos vencer. También hemos recibido como mensajes negativos, no hagamos caso de lo negativo, siempre busquemos lo positivo, porque eso es lo que nos fortalece, ignoremos aquello que de pronto siempre va a haber alguien que nos quiere y alguien que no, pues vayámonos por el lado que nos quieren un poquito y familias, papás y todos, o sea, uno solo no puede. Yo siempre, o sea, está mi hijo y está mi mamá, que son los ejes fundamentales en mi vida. Y además mis otros 300, ya no sé, ya deben ser como 3.000 hijos más en los colegios que tengo y las mamás. Pero si los padres de familia no nos hubieran apoyado, porque ellos fueron nuestros primeros alcahuetas que nos ayudaban a trabajar a escondidas, y si ustedes como papás no reconocen las habilidades, siempre un niño va a tener algo para que es bueno. Yo sé que muchas veces hay niños y niñas y adolescentes y hasta profesores difíciles, pero siempre hay algo bueno que tienen. Busquen en ese corazoncito qué es lo potente que hay y potencienlo, préndanle esa chispa, porque de verdad en el momento en que ustedes le encuentren lo bueno o lo que es capaz de hacer, no hay quien pare a una persona para construir y para soñar en grande y lograr grandes objetivos. Y sobre todo que no pensemos que la carencia es un límite, porque nosotros creo que el ejemplo que tenemos es que sin nada hemos logrado muchísimas cosas con el apoyo de todos, pero ¿cómo lo logramos? Con la empatía de que trabajamos en comunidad, de que estamos juntos luchando por algo y que aunque muchas veces nos vencemos, bueno, tomamos aire, descansamos, Y nos seguimos. tomamos fuerza y entre todos seguimos, pero siempre necesitamos a alguien que nos empuje y las palabras bonitas de vez en cuando también ayudan mucho porque a veces las olvidamos y decimos, ay, pero usted ya sabe que no sabemos siempre, siempre necesitamos el mensaje cariñosito para seguir adelante. Reconocimiento. Ujú. Profe Sí. Maldivi, muchísimas gracias por este momento tan inspirador. Sigan adelante con este laboratorio. A todos
sus estudiantes que hacen parte, a Simón, que fue ese paso inspirador. Muchísimas gracias por pertenecer a este proyecto. Un saludo y nuestro abrazo de reconocimiento a todos ustedes, a toda la audiencia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Recuerden que nunca dejamos de aprender y este es un espacio de aprendizaje, esta entrevista inspiradora que tuvimos hoy. Para todos un feliz domingo y les pido que sigamos en red de solidaridad con Andrea. Andrea va en una excelente recuperación después de su accidente, mi exalumna, pero requiere recuperar su sonrisa porque su accidente pues fracturó parte de su cara y requiere recuperar su sonrisa. Al final también encontrarán y en los comentarios de nuestro programa todos los links para que ustedes puedan aportar en esta linda causa. Profe, mil gracias. A ti mil gracias y bueno, todos ayudar a Andrea. Ahí tenemos que unirnos también. Muchísimas gracias. Un feliz domingo para todos. Gracias, feliz domingo. Un abrazo a todos. Estelita, mil gracias. Gracias.